Buen día a todos, somos Entre Guerras y esto es un especial de informativo geopolítico acerca de los 20 puntos que Zelensky ha dicho que estaría negociando con Estados Unidos de cara a poner fin a la guerra con Rusia. Estos puntos han sido hechos públicos el 24 de diciembre de 2025. Antes de empezar, queremos dejar claro que a lo largo de esta disertación, las conclusiones se extraen de una serie de noticias que han sido publicadas ya en nuestro canal de Telegram. Por si alguien no lo conoce, es @entre_guerras. Se trata de un análisis sencillo y rápido que busca valorar con conocimiento y de forma razonada la propuesta de Zelensky. Las opiniones y análisis son nuestros y tienen que ver con los hechos que llevamos relatando durante todos estos años. Podemos equivocarnos y les invitamos sinceramente a hacer notar nuestros fallos. Entre Guerras no está financiada por nadie, lo cual es una ventaja, ya que no nos debemos a nadie más que a nosotros mismos y a aquellos que nos siguen y nos escuchan. Muchas gracias por hacerlo. Como ya hemos dicho, el presente análisis evalúa el borrador revisado de 20 puntos que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma estar discutiendo con Estados Unidos como base para un posible acuerdo de paz con la Federación de Rusia. Este análisis concluye que la propuesta en su forma actual carece de viabilidad estratégica, no aborda las demandas estructurales rusas y responde más a una estrategia político-comunicativa que a un intento serio de negociación. Lejos de constituir un marco equilibrado, el documento consolida una arquitectura de posguerra diseñada por y para los Estados Unidos, traslada la carga financiera a Europa y exige a Rusia concesiones políticas, militares y jurídicas que el Kremlin ha descartado explícitamente desde el inicio del conflicto. En comparación con la propuesta de 28 puntos presentada en noviembre, el texto actual reduce ambigüedades solo para endurecer posiciones incompatibles con Moscú, lo que refuerza su carácter declarativo y no negociador. Lo primero que deberíamos valorar es la naturaleza real de la propuesta, ya que más que un acuerdo parece una posición. Debemos subrayar que desde el inicio no estamos ante un borrador negociado, sino ante una posición ucraniana discutida bilateralmente con Estados Unidos. Rusia no participa en su redacción, ni ha mostrado disposición a aceptarla como base de negociación posterior. Estados Unidos además no actúa como un mediador neutral. Este texto refleja claramente intereses estratégicos y económicos estadounidenses de forma muy explícita, que serían el control energético, la apertura comercial y el rol central en la supervisión de todo acuerdo. En términos reales, Washington no estaría arbitrando, sino que estructura un marco favorable a sus intereses, trasladando los costes políticos, financieros y militares a terceros. Además, la insistencia de Zelensky en identificar únicamente ciertos puntos como controvertidos estaría cumpliendo una función muy clara, que sería construir la percepción de que el acuerdo está cerca y que cualquier fracaso será atribuible a una supuesta obstrucción rusa. Los medios de comunicación generalistas han centrado de hecho su atención casi exclusivamente en estas cuestiones. Esta narrativa es funcional en el plano interno de Ucrania, en un contexto de desgaste militar, crisis de la legitimidad institucional y una corrupción sistémica. Sin embargo, desde un punto de vista estratégico, resulta insostenible. Las fricciones no son marginales, se trata de problemas estructurales y atraviesan todo el documento, haciéndolo muy inviable para la parte rusa. El defecto central de este borrador sería la exclusión total de las demandas rusas fundamentales, reiteradas de forma consistente desde antes de la invasión. Estas serían, entre otras, la neutralidad estratégica de Ucrania, la no adhesión de esta a la OTAN, el fin de la expansión de la Alianza Atlántica, la ausencia de cualquier despliegue militar de la OTAN en territorio ucraniano y acuerdos de seguridad recíprocos entre Rusia y Occidente. Estas cuestiones, que sí aparecían en la propuesta de 28 puntos de noviembre, ha desaparecido. Esta desaparición en el borrador actual no nos resulta casual, ya que para nosotros indica que se ha producido un endurecimiento claro de la posición ucraniana y no se trata de una concesión, aunque de alguna manera intenta que se vea como tal. Ahora bien, si pasamos a la realización de un análisis comparado de los 20 puntos clave hechos públicos por Zelensky y aquellos 28 puntos que fueron propuestos por Estados Unidos el pasado noviembre y que parecían gozar de cierta simpatía por parte de Moscú, al menos en apariencia, encontraremos ciertas afinidades y muchas diferencias. La primera similitud sería en el punto 1, donde se confirma la soberanía ucraniana, que nunca ha sido el núcleo del desacuerdo por parte de Rusia. Sin embargo, el punto 2 y el punto 6, que van inextricablemente unidos, hablando de la no agresión y de la consagración legal rusa de dicha política, podrían resultar más problemáticos, sobre todo en el caso del punto 6, ya que se introduce una exigencia implícita de reforma interna del ordenamiento jurídico ruso, algo que sería políticamente inaceptable para Moscú. Este último punto resulta especialmente problemático, ya que la redacción parece sugerir que la Federación de Rusia posee por diseño normativo una orientación agresiva hacia sus vecinos, algo que no se desprende ni de la Estrategia de Seguridad Nacional de Rusia ni de su marco legal. Exigir modificaciones legislativas sin especificar su contenido ni alcance parece más un gesto político que una cláusula realista.
Cuando hablamos de garantías de seguridad, nos movemos entre el eufemismo del punto 3, que es deliberadamente vago, hasta el punto 5, que lo sustituye por un compromiso más explícito, unas garantías de seguridad basadas en el artículo 5 de la OTAN. Esto supone de facto una adhesión encubierta de Ucrania a la OTAN, o al menos así podría verlo Rusia, sin los procedimientos formales ni el consenso político necesario. En la propuesta 28 puntos, el lenguaje era más flexible y menos vinculante, proponiendo algún tipo de vinculación entre los tres países en materia de seguridad. Desde un punto de vista realista, creemos que Estados Unidos difícilmente asumirá un compromiso automático mientras prioriza el Indo-Pacífico, como ya se está viendo. Europa, por otro lado, carece de capacidades militares, industriales y sociales para el sostenimiento de una cláusula similar, y varios estados europeos podrían bloquearlo en el futuro de manera activa. Si pasamos al punto 4, hablaríamos de los límites de efectivos, pero también de la omisión tecnológica. Este punto, el cuarto, habla de un límite de 800.000 efectivos para Ucrania, que en cierta medida es irrelevante para las preocupaciones rusas. Moscú ha insistido enormemente en la capacidad ofensiva tecnológica y de proyección de Ucrania, más que en el tamaño nominal de su ejército. Ahora pasaríamos a la integración europea y la arquitectura financiera de Ucrania, propuestas en los puntos siguientes, y es que en el punto 7 se habla de la adhesión a la Unión Europea, algo que sigue siendo una promesa sin ninguna garantía, ya que se encontraría sometida a la unanimidad del resto de miembros del bloque y no sería jurídicamente exigible. Los puntos 8 y 9, que son relativos a la reconstrucción, hablando de 800.000 millones de dólares, son económicamente un poco opacos. A diferencia de la propuesta de 28 puntos, donde se sugería un rol del Banco Mundial, aquí no se identifica ningún mecanismo concreto, lo que apuntaría a una transferencia en parte del coste a la Unión Europea. En los siguientes puntos, concretamente el 10 y el 12, se habla de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, en el que éste sale claramente como un beneficiario directo, así como la gestión de Zaporilla, que sería el punto 12, donde se evidencia que Washington no solo garantizará el acuerdo, sino que obtendría activos estratégicos a cambio. En la propuesta de 28 puntos, se contemplaba que la Organización Internacional de la Energía Atómica realizaría el control sobre la central de Zaporilla y que existiría un reparto ruso-ucraniano. El nuevo borrador elimina esta opción y expulsa totalmente a Rusia de cualquier rol energético, reforzando su carácter inaceptable para Moscú, que además, hay que recordar, controla actualmente la central de Zaporilla. Los siguientes puntos acerca de identidad, territorios y control estratégico no son menos problemáticos. El punto 13 sobre programas educativos y tolerancia cultural resulta deliberadamente vago y contradice la legislación ucraniana vigente en materia lingüística y cultural, especialmente en lo que tiene que ver con la lengua y cultura rusas. En propuestas anteriores, al menos se hablaba explícitamente de promover el entendimiento. Cuando vamos al punto 14, hablamos de uno de los núcleos del conflicto. La idea de una zona económica libre evitaría reconocer la realidad territorial de que Rusia ya considera irreversible que algunos de estos territorios donde realizó referéndums en 2022 son parte indiscutible de la Federación de Rusia, sin contar el territorio de Crimea. En la anterior propuesta 28 puntos no existía esta ambigüedad, hablando explícitamente de las zonas que podría ocupar uno y otro país. Aquí se introduce un mecanismo diseñado para congelar el conflicto sin resolverlo de ninguna manera. Por otro lado, se habla de la península de Kimbur en el punto 16, que es estratégicamente irrenunciable para Rusia. Su inclusión como zona desmilitarizada refuerza la percepción de maximalismo ucraniano en sus posiciones. La posición estratégica de esta península como puerta de entrada al Mar Negro es precisamente su gran fuerza a la hora de convertirse en objeto de disputa. Esta península cuenta con otro activo por su localización, ya que es un punto muy cercano, ligeramente al noroeste de otra península fundamental, la de Crimea. Esta lleva en manos rusas desde el inicio del conflicto, y por mucho que los ucranianos han intentado tomarla, no lo habrían logrado. Llegando a la parte final de estos 20 puntos, tendremos que hablar de los aspectos políticos, humanitarios y de legitimidad, siendo este último central para Moscú. En el punto 17 se habla de un intercambio universal de prisioneros, sustituyendo el enfoque más gradual que tenía el borrador de 28 puntos de noviembre, que hablaba de establecer un comité humanitario para resolver estas cuestiones. Sin embargo, uno de los puntos más problemáticos sería el 18, con unas elecciones sin calendario definido. Para Moscú, la legitimidad del poder en Kiev es central, y la ambigüedad temporal favorece esta desconfianza. Debemos recordar que una de las principales demandas de Rusia es que se celebren elecciones en Ucrania con el fin de dar legitimidad a cualquier acuerdo firmado, ya que la Constitución ucraniana no permite, ni siquiera en régimen de excepción o de guerra, la continuación del mandato presidencial tal y como ha sido llevado a cabo por Zelensky. El miedo de Rusia en este punto es muy claro, que en el futuro un gobierno ucraniano afirme que el tratado de paz con Rusia carece de legitimidad institucional y por tanto no resulte válido.
Finalmente, tendríamos que hablar de los últimos puntos, con un Consejo de Paz presidido por el presidente de Estados Unidos, que institucionaliza la hegemonía estadounidense en la posguerra, algo que también ha sido comentado en la propuesta de 28 puntos de noviembre. El alto el fuego inmediato reproduce también el mismo esquema, pero sin mecanismos de verificación adicionales, tal y como se planteaban el pasado noviembre. Como conclusión, más allá de la cuestión territorial, el borrador ignora demandas rusas fundamentales, como serían la no adhesión de Ucrania a la OTAN, el freno a su expansión, el despliegue de tropas aliadas en territorio ucraniano, el levantamiento de sanciones, el destino de los activos rusos congelados o la readmisión de Rusia en foros internacionales, entre otras cuestiones. Se trata de una posición maximalista por parte del gobierno ucraniano, diseñada para consumo político interno y para preservar el respaldo occidental, no para ser aceptada por Rusia. En este contexto, la propuesta parece poco realista. Rusia no ha dado señales de flexibilizar sus posiciones a lo largo del conflicto y el desarrollo del mismo, con avances rusos lentos pero constantes, no genera incentivos estratégicos para aceptar soluciones intermedias. El gobierno ucraniano parece optar nuevamente por una huida hacia adelante, que es proyectar voluntad negociadora mediante un texto difícilmente aceptable para la otra parte, mientras afronta una situación interna marcada por la corrupción y un entorno externo cada vez menos favorable, con unos Estados Unidos replegándose progresivamente del continente hacia el teatro Asia-Pacífico y una Unión Europea fragmentada, capaz de aportar financiación de momento, pero no los medios militares necesarios para sostener indefinidamente el esfuerzo bélico, por no hablar de una posible ayuda militar directa a Ucrania. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por su atención y recuerden el Maine.